Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Buenos días amigos, bienvenidos a Ni con Dios ni con el Diablo. Nos acompaña hoy en el primer bloque Carmen Omonte. Bienvenida Carmen, gracias por estar aquí. Carmen es candidata por APP, Alianza por el Progreso, con el número 2. Tiene una dilatada trayectoria política, ha sido congresista de la República en un periodo 2011-2016. Ha sido ministra de la Mujer, ¿correcto? Así es. Ha presentado muchos proyectos de ley a lo largo de su actuación legislativa para empoderar a la mujer en diversos rubros, y bueno, ahora está tentando una curul en esta elección que coincides con los que dicen, Carmen, bienvenida nuevamente, que el partido de fondo, a pesar que se llaman elecciones complementarias como ninguneándolas, el partido de fondo y de primera división y por el campeonato son estas elecciones porque van a definir el mapa político del Perú. Gracias, Uri, por la invitación. Buenos días a todos. Efectivamente, si he aceptado el candidatear en estas elecciones, realmente es porque considero que es un tema de responsabilidad. Este Congreso, de cerca de 16 meses de gestión, va a cumplir un rol imprescindible, no solamente para recuperar la imagen de la misma institución, sino de fortalecer los valores democráticos, que nunca más un pueblo como el nuestro, sufrido evidentemente por todos los desgastes de los congresos, vuelva a aplaudir el cierre de una institución que es fundamental para un país, porque finalmente es la institución que los representa. Entonces, ¿cómo aplaudir el cierre de una institución que nos representa? ¿Se lo ganaron? Así es. Por eso este espacio en el que quiero participar, si los electores lo consideran así, va a ser importantísimo para recuperar esa imagen, para hacer una gestión lo suficientemente eficiente y honesta para que nuevamente nos enrumbemos a ese ánimo de fortalecer todas nuestras instituciones que es necesario para nuestro desarrollo. Sí, bueno, haciendo un poco, no es llorar sobre la leche derramada, haciendo un poco de autopsia, si se quiere. Efectivamente, se lo ganaron a pulso, por un lado, pero por el otro tú ves congresos en otra parte del mundo que son tan o más impresentables que el anterior en ciertos países de la ex Europa comunista, o en algunos países asiáticos se agarran a golpes y a patadas literalmente en medio del hemiciclo, y en fin, en Estados Unidos mismo el Congreso tiene unos porcentajes históricos de desaprobación inmensos, pero a nadie, es decir, yo siempre digo aquí, si saliera algún político o algún representante del Ejecutivo o alguna empresa encuestadora o quien fuera a decir hay que cerrar el Congreso en Estados Unidos, termina en el manicomio o preso, o ambas cosas. Entonces hay un tema también de educación y de cultura, y del hecho que este presidente lo agarró de némesis, de archirrival, o sea, de cuco, y ahora se ha quedado sin cuco, y el tema le puede terminar saliendo cuadras, ¿no? Les comento un poco la experiencia que tuve como congresista. Formamos junto con congresistas, con senadores de Chile y de otros países de la región, un grupo interparlamentario por la transparencia y la probidad. Se trabajó muchísimo para entender qué es lo que sucedía en este ánimo de representar a la población, y que la población finalmente lo aceptara y tuviera un reconocimiento positivo. Conversamos con congresistas de diferentes países europeos, en el caso también de Estados Unidos, y finalmente se llegó a la conclusión de que por la propia naturaleza del trabajo de un congresista, que está entre las demandas y las expectativas del pueblo, frente a un ejecutivo que toma las decisiones, fundamentalmente las presupuestales, es como que somos el relleno de un sándwich. Entonces va a ser muy difícil, y el que finalmente la población valore plenamente el trabajo de un congresista. Me estoy refiriendo al congresista honesto. El deshonesto, el corrupto, por favor, no lo voy a defender, y que finalmente la población lo destierre permanentemente. Pero el rol de un congresista honesto siempre va a ser complicado, pero tenemos que estar presentes en esta institución porque es fundamental. Es fundamental.
el rol de representación, por ejemplo, dentro de nuestras reglas de juego, que somos congresistas de distritos múltiples. No tenemos, como en Estados Unidos, como en otros países, solamente un territorio y un grupo de población al que hay que representar, al que hay que escuchar y atender. En nuestro caso tenemos que atender a toda nuestra región y a todo nuestro país. Yo recibía a dirigentes, a pobladores, a alcaldes de los distritos más humildes de nuestro país que nos solicitaban que los ayudáramos a que los recibieran en diferentes ministerios, en diferentes organismos. Es un rol complicadísimo, pero había que hacerlo porque lamentablemente nuestro país es complejo, es disperso, de una geografía difícil y hay que hacer ese trabajo, pero no siempre los resultados son positivos, entonces no siempre podemos lograr como intermediarios entre este pueblo y este ejecutivo que se puedan realizar todas las obras que espera la población. Entonces el ánimo siempre va a quedar en pendiente, pero hay que hacerlo, es nuestro rol y conociéndolo y sabiendo que es así, hay que asumir ese reto y esa tarea. Este Congreso lleva en las distintas listas partidarias personas con experiencia, pero también muchos novatos, ¿no? Jóvenes que seguramente tendrán mucho entusiasmo, pero al mismo tiempo no mucho, por no decir ningún conocimiento de la hermenéutica, de la mecánica parlamentaria. ¿Cómo ves en la parte operativa este Congreso que viene? Va a ser un reto para los congresistas nuevos, los que por primera vez están entrando a cumplir esa función. No es sencillo y creo que lo ideal va a ser, que Dios quiera que sea así, que finalmente el Congreso esté compuesto por gente con experiencia, gente honesta, eficiente y también evidentemente con gente nueva, que es lo que también espera la ciudadanía. Y que en cada bancada estos congresistas con experiencia, que ya hayan hecho gestión, puedan apoyar a los congresistas nobles a que finalmente puedan lograr realizar parte o todas las propuestas que tengan como bancada. Porque no va a ser sencillo, son alrededor de 6 meses, 8 meses que más o menos un congresista nuevo puede aprender todo el mecanismo, rodearse de buenos asesores, que es fundamental, tener prioridades de agenda con toda su bancada, evidentemente fortalecidos con sus partidos políticos. No es sencillo. Esperemos que haya una mezcla de experiencia con juventud, con rostros nuevos, y que eso finalmente va a favorecer a todos los peruanos. Y también otra cosa que considero importante, que es el diálogo, la capacidad de llegar a consensos. No le hace bien al país, no nos hace bien a nadie el hecho de que primen nuestras diferencias. Mi política siempre ha sido el encontrar aquello que me integra, que me une con las demás líneas políticas, y que eso sea lo que prime, construir en base a lo que nos une y dejar las diferencias también para su espacio de discusión. Pero si van a primar las diferencias, este Congreso no va a hacer nada y va a ser una parálisis total y una pérdida para el país de otro año y medio. Justamente sobre eso, de lo que ves de tus compañeros en la agrupación y de otras candidaturas, ¿tú crees que este Congreso puede marcar una diferencia con el anterior en ese sentido, entre otras cosas? Es decir, buscar los puntos en común, sobre todo porque muchos consideran, y me incluyo, que todos los partidos que digamos tienen puntos en común, como por ejemplo la defensa del capítulo económico de la Constitución. Estuvo aquí en el programa el número 1 de tu agrupación, Omar Chejay, y también hablaba de defensa del capítulo económico de la Constitución y defensa de la familia, ¿no? Digamos, y veo en distintos grupos políticos que hay más o menos una tendencia por ese lado, porque en la otra orilla están aquellas agrupaciones de izquierda que no hacen un secreto del hecho que quieren implantar, primero cambiar la Constitución, el régimen económico, y segundo implantar la ideología de género, etcétera. Entonces sería sensato y sería saludable para el país que todos estos partidos que tienen puntos en común traten de avanzar en esa dirección y no desde el vamos ponerse a ahondar las diferencias, porque
estarían de alguna manera facilitándole, digamos, desbrozando, limpiándole la cancha al otro sector, ¿no es cierto? Mira, la capacidad de encontrar puntos en común y tener una agenda básica va a ser fundamental. Y esas líneas y esos encuentros en común tiene que abarcar la mayor parte del Congreso, la mayor parte de las bancadas, si queremos lograr algo en este plazo tan corto. Si no, simplemente nos vamos a quedar en la discusión, en la diferencia, en polarizar mucho más una institución que necesita tener una línea en común. Y sí, yo creo que a nivel personal, el plantear una constituyente lo que va a hacer es dilatar mucho más aquellos puntos decisivos de consenso y de líneas de desarrollo que necesita nuestro país. El tema de la inseguridad, por ejemplo, es una prioridad en la que todos tenemos que trabajar, desde el Congreso, desde el Ejecutivo, el gobierno central, los gobiernos locales. Desde nuestra línea de fiscalización, de gestión, de representación, estamos planteando trabajos muy puntuales para enfrentar el tema de la inseguridad, que es un tema prioritario para la ciudadanía. Tengo otro proyecto de ley que también lo estoy comunicando, transmitiendo a la población, por ejemplo, que es el de bajar la tarifa eléctrica con un mecanismo que no es nada complicado, Uri. Si me permites comentarlo sí, claro brevemente. Sí. En los años 90, cuando se volaban torres, cuando se volaban centrales eléctricas, teníamos los apagones que nos atormentaban noche a noche a todos los ciudadanos en el país, se creó una ley que fue importante en su momento, que se daba una tasa de rentabilidad del 12% a todas las empresas que invirtieran en electricidad. En ese momento era necesario, obviamente, pero ya no tenemos terrorismo, ya tenemos paz, gracias a Dios, y a través de las últimas décadas ningún ministro o ministra de Energía y Minas ha tocado el tema y se ha dejado encarpetada esa tasa de rentabilidad fija para las empresas eléctricas. Con un proyecto de ley, y esto sí lo podemos hacer en el Congreso, se puede perfectamente bajar esa tasa de rentabilidad al 8%. ¿Y eso en qué va a representar para la población? Que se pueda bajar la tarifa del recibo de luz alrededor del 10%. Ya es demostrar con un paso como este y otros que nos interesa el bienestar de la gente, su salud, su educación, pero también sus bolsillos. Son temas específicos, puntuales, que podemos hacer en un año y medio perfectamente y que la gente recobre esa confianza de que el Congreso realmente los representa. Sí, efectivamente la gente lo que quiere es propuestas aterrizadas como la que estás mencionando y otras, ¿no? Y sobre todo el tema de la inseguridad ciudadana que se ha colocado en el primer lugar de la preocupación del ciudadano a pie y el gobierno daría la impresión que si bien es, digamos, la reforma política y la reforma judicial son también piezas fundamentales, daría la impresión que el gobierno se ha quedado un poco en el tema de la reforma política y no avanza en multitud de otros temas, por mencionar la reconstrucción y tantos otros, demuestra una incapacidad o en todo caso un foco, un reflector puesto en un aspecto específico que no empata con las necesidades del día a día. Me imagino además que aparte de las propuestas aterrizadas, por llamarlas de alguna manera, una parte importante de la labor del próximo Congreso va a ser, que es otra de las funciones de los parlamentarios, representar, legislar y fiscalizar, pedir cuentas de todo lo que está pasando en estos meses, que no hay ningún control, no hay ningún balance, no hay ninguna contraposición a lo que está haciendo el Ejecutivo a través de los decretos de urgencia. Siempre va a ser peligroso para nuestra democracia, y la población lo tiene que entender así, el que no hay equilibrio de poderes, el que solamente tengamos un Ejecutivo fuerte, reinando, sin su contraparte, que sería el Congreso, que es el representante del pueblo. Definitivamente este nuevo Congreso tiene que definir un grupo de trabajo, porque tampoco se pueden dedicar todos a fiscalizar lo que está haciendo este gobierno con los decretos, pero sí un grupo de trabajo que haga un seguimiento y se revise realmente cada uno de los decretos que se está dando unilateralmente
a falta de otro poder del Estado que también esté trabajando. Eso va a ser imprescindible. Pero ya yendo al tema, por ejemplo, de fiscalización, de gestión, en el tema de inseguridad, que es un tema multisectorial, hay varias líneas de acción, Uri, que realmente como mujer, como ciudadana, no entiendo por qué no se enfrentan de esa forma. Tenemos juntas vecinales muy organizadas. Evidentemente también hay distritos, hay lugares que no tienen juntas vecinales. Se tiene que fortalecer a nuestras juntas vecinales. Se tiene que trabajar con nuestros serenos. Un proyecto de ley que también lo tengo aterrizado, que es el de crear la escuela de serenos, con capacitación de la policía. Mira, en San Juan del Lurigancho, por cada sereno tienen que atender alrededor de 5.000 habitantes. En San Isidro, 52 habitantes serían protegidos, cuidados por un sereno. Mira esta diferencia. Y esa diferencia la vemos a nivel nacional. Tenemos que fortalecer a nuestro serenazgo. El tema del equipamiento, de los recursos para las comisarías. Tenemos alrededor de 1.500 comisarías. Por ejemplo, es un tema directo con la mujer. Se debería, y eso lo he pedido siempre, implementar dentro de cada una de las 1.500 comisarías un centro de emergencia mujer. ¿Cómo se integran juntas vecinales, el trabajo municipal, las cámaras de seguridad que sí cumplen un rol importante cuando están bien implementadas y organizadas? El tema del respeto y de la dignidad que se debe traer nuevamente a nuestra policía. Nuestra policía tiene problemas con su fondo de vivienda. Es un recurso que se ha perdido. El 2%, que es un bono que lo siguen esperando. Tienen todavía esperando que se implemente por fin el tema de la equivalencia dentro del Tribunal Constitucional. ¿Cómo podemos exigir a nuestra policía en actividad y reconocer el trabajo de nuestra policía en retiro si se les ningunea y se les maltrata de esa manera? Mientras no se tomen decisiones de esa naturaleza en forma multisectorial, va a ser bien difícil que implementemos realmente acciones positivas para enfrentar el tema de inseguridad. Sí, añadiría un proyecto de ley que no llegó por la disolución a ser aprobado en el Pleno y en consecuencia pasar al Ejecutivo, que tiene que ver con proteger al policía cuando está en acto de servicio. Es un proyecto que preparó, si mal no recuerdo, Jorge el Castillo. Ha quedado que es sí. no dar impunidad, sino al contrario, defender, porque en ese momento en realidad tenemos ciertas leyes garantistas que más bien parecen defender al delincuente que al policía, ¿no es cierto? Hemos visto con el joven policía en el norte lo que ha ocurrido y terminó en la cárcel. Así, y todo ¿cómo podemos dejar carentes de toda defensa del Estado, que le debe justamente el haber arriesgado su vida a nuestra policía con normas de esa naturaleza? ¿APP recuperaría ese proyecto, digamos? No, totalmente. Y eso es una demanda de la ciudadanía. Yo recorro realmente gran parte de nuestra Lima, converso con la gente, y una de las demandas es esa. ¿Qué pasa con nuestra policía? Hablando de la policía honesta, por favor, al policía corrupto hay que denunciarlo, hay que sacarlo pero al policía honesto, que arriesga su vida, que se enfrenta contra la delincuencia, que cada vez va creciendo más en nuestro país, lamentablemente, ¿cómo lo podemos dejar en esa falta de protección? Se tiene que retomar ese tema, Evidentemente, tenemos que seguir manteniendo el tema de capacitación en derechos humanos, en realmente manejar la fuerza de nuestra policía, y esa es una tarea que le compete al Ministerio del Interior y que también colabora a la sociedad civil, pero no se les puede dejar desprotegidos. Realmente es dejar sin ninguna protección a nuestra ciudadanía. Sí, y añadiría el tema del decreto, el decreto que denunciamos en Expreso, sobre armas, ¿no es cierto? De no portar armas. Claro, o sea, tienes que elegir si defiendes tu casa o tu trabajo, pero y no puedes tener dos armas para empezar. Entonces, o tienes el arma en tu trabajo o tienes el arma en tu casa y no puedes transportarla. Entonces, si en el camino te asaltan, fuiste, como dicen los jóvenes. Segundo, los policías en servicio no pueden llevar su arma cuando están de franco, y está comprobado porcentualmente, estadísticamente, que una parte respetable de los delincuentes abatidos y demás ocurren cuando un policía está pues viajando en transporte público, de repente a alguien se le ocurre asaltar y entonces el policía están desarmando en lugar de armar. Y añadiría otro elemento, estuvo aquí en algún momento en el programa el subjefe del INEI,
Aníbal Sánchez, hay toda una recolección de estadísticas en tiempo real de aquellos distritos en el Perú y aquellas zonas en Lima donde se concentra el 80-90% de los delitos. Ya está mapeado. Está mapeado, y sin embargo esa herramienta que me parece importantísima para poder derivar recursos humanos y logísticos, es decir, si sabes que en el punto X a las 6 de la tarde todos los días arrebatan, entonces móviles, por decir, entonces pones ahí. Sin embargo no se usa, está esa que es oro en polvo, toda esa información, no la usa no solo el Ministerio de Interior, en general todo el esfuerzo que hace el INEI por recolectar información relevante, no veo que sea muy utilizado como herramienta, como hoja de ruta. Prácticamente todos los ministerios conducen un poco a ciegas, teniendo esa valiosísima herramienta. Y es increíble porque es un tema de sentido común. Que es el menos común de los sentidos, ¿no es cierto? Así es, si uno ya tiene la información, sabes dónde se producen la mayor cantidad de actos delictivos, dónde la población estaba vulnerable, en aquellos espacios. Por ejemplo, yo trabajé cuando era ministra con los barracones, y así, no solamente en los barracones, es en general en Lima, esas zonas donde no hay suficiente luz eléctrica en las noches, y eso también promueve el delito. La información existe, pero no se atiende. Y hablando del tema de los recursos, otro tema que también estoy trabajando es el tema de cómo ponemos topes a las consultorías. Uh-huh. Cada vez se gasta más en consultorías, alrededor de 2.000 millones en este último año, para que los ministerios hagan el trabajo que deben hacerlo con sus propios funcionarios. Son miles de empleados, sí, muchas se supone veces, que capacitados sí. En los sectores. ¿Y cómo podemos estar gastando tanto dinero que podría derivarse a enfrentar la inseguridad, a tener más patrulleros, a pagar mejor a nuestra policía, a capacitar a nuestros serenazgos, en fin, son 2.000 millones que uno los puede gastar mejor. Habrá alguna que otra consultoría que sea imprescindible, perfecto, pero sí, pero si revisas, completamente de acuerdo, Carmen, me parece eso un aspecto muy importante, muy importantísimo, porque si te tomas el trabajo de revisar en detalle las consultorías, son muchas veces absurdas y daría la impresión de que simplemente se están creando consultorías ad hoc para pagar favores a amigos o a gente afín ideológicamente al ministro que está de paso, ¿no? Duele, Uri. Yo he revisado bastante el tema de las consultorías y realmente como peruana me duele. Y muchas de esas consultorías son sobre el mismo tema. La gente se olvida un poco al año y medio. Son papelotes, mamotretos que en realidad no están aterrizados. Son entelequias, cosas absolutamente abstractas que no se aterrizan. Así es. Entonces ese dinero tiene que revisarse realmente en el Congreso. A ver, mira, ¿están funcionando o no están funcionando? ¿Qué tope se pone? ¿Qué rigurosidad se tiene que tener para que el dinero de todos los peruanos sirva en lo que debe servir? Y el otro tema, por ejemplo, con el tema ya de la eficiencia del gasto, no solamente del gobierno central, de los gobiernos locales, es el tema de servir. Servir tiene buenos gerentes públicos, pero ¿acaso en nuestras provincias, en nuestras regiones, tienen gerentes de servir? No los tienen. ¿Cómo hacer? Eso es lo que estoy hablando con mis asesores para ver qué mecanismos, si se puede hacer desde el Congreso o se puede impulsar desde el Congreso, pero para que lo haga el Ejecutivo. Por ejemplo, se obligue a que cada provincia en nuestro país tenga por lo menos un gerente de servir, que cada una de nuestras regiones tenga 3 gerentes de servir. En ejecución puede ser el tema educativo también, que es fundamental, para que vean el tema de salud, porque son temas cuyos presupuestos ya son descentralizados. Entonces hay esfuerzos que no se están haciendo, a pesar de que tenemos un espacio como Servir, que es importante, pero que esa gestión, esa capacidad de esos gerentes no se llevan a nuestras regiones, a nuestras provincias que ya tienen recursos, sobre todo las que tienen canon. Tenemos que tener ese tema creo que esas prioridades haría que nuestro país en pocos años, si se toman las decisiones adecuadas, realmente den pasos hacia el desarrollo concretos. Sí, en realidad no es tan complicado lo que mencionas de Servir, efectivamente, porque vemos en muchos gobiernos regionales que tienen capacidad, pero no tienen proyectos, o terminan utilizando el dinero cuando la posta médica se está cayendo en pedazos para hacer un edificio de lunas de 8 pisos. No hay racionalidad en la asignación de recursos. Se nos va acabando el tiempo. Una última pregunta antes de cederte un minuto para que te dirijas a los amigos. Tu posición y la de APP respecto a la inmunidad, al tan
al tan mentado tema de la inmunidad, que en el Congreso anterior, y ese fue uno de los motivos por el cual conversamos al comienzo, se ganaron a pulso el rechazo, es esto que daba la sensación de que postulabas al Congreso para estar blindado, ¿no? La opinión que he recogido aquí entre algunos aspirantes es que solo sea una inmunidad limitada al congresista en tanto y en cuanto forme parte de una comisión investigadora. ¿Te parece sensato eso? Mira, creo que la figura, y esto no es solamente en Perú, ya lo han hecho en Colombia, ya se ha hecho en Panamá, la figura de la inmunidad tiene que eliminarse. Creo que el mejor ejemplo que tenemos que dar los que queremos aspirar a tener un espacio de poder es tener los mismos deberes y derechos que el ciudadano de a pie. Esa es una posición personal que la estoy trabajando en el partido. Creo que tengo el apoyo en general de los candidatos. Yo he sido miembro de varias comisiones investigadoras. Mira, el que no la debe, no la teme. Finalmente, si fortalecemos todo nuestro sistema de justicia, vamos a saber que si se nos acusa ilegalmente, pues también vamos a salir adelante. Se tiene que eliminar, en eso estoy de acuerdo totalmente con la propuesta de esta Comisión de Alto Nivel de Reforma Política en ese punto. Entonces, para mí, se debe de eliminar la inmunidad, no es necesaria. Finalmente vamos a encontrar mecanismos de protección a través de nuestro propio sistema de justicia al que tenemos que fortalecer. O sea, tú la eliminarías 100%, totalmente. 100%, no temo, creo que nadie debe de temer, y si son labores que resultan dentro de permanencia en nuestras comisiones de investigación, pues también tendremos que salir adelante al frente. Yo creo que la ciudadanía, los medios de comunicación, si evidentemente se está tratando de afectar a un congresista honesto que está dentro de una comisión investigadora cumpliendo una función, va a salir adelante, va a salir bien librado, así que no debemos de tener ningún temor. Finalmente, Carmen, llegamos al final. Para que te dirijas directamente a los amigos que nos siguen, ¿por qué deberían votar por ti? Muchas gracias. Ya he trabajado por nuestro país incansablemente, con honestidad, con eficiencia. Dentro del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables hice un trabajo fuertísimo y creo que si uno investiga en las redes puede encontrar esa información. Dentro del Congreso de la República, la mayoría de mis proyectos estuvieron vinculados a enfrentar la corrupción, como por ejemplo el del fortalecimiento de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya lo hice, no estoy proponiendo algo nuevo, voy a seguir trabajando con el mismo esfuerzo, la honestidad, la eficiencia con la que ya trabajé. Espero que este 26 de enero me puedan apoyar marcando la A de Alianza por el Progreso y escribiendo el número 2, que es mi número, y seguiremos trabajando por nuestro país. Muy bien, amigos, nos ha acompañado en este primer bloque Carmen Omonte, candidata con el número 2 por APP. Regresamos luego de un breve corte con nuestro siguiente invitado. Gracias. Ni con Dios ni con el diablo. Volvemos. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar. Ni con Dios ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad. Café Solar de Samaniego. Disfrútalo sin azúcar.
Ni con Dios, ni con el diablo. De lunes a viernes a las 10 de la mañana por RCI. Ni con Dios, ni con el diablo. Continuamos. Amigos, estamos de vuelta en Ni con Dios ni con el Diablo. En este segundo bloque nos acompaña el ex canciller Luis González Posada. Vamos a hablar con él. Buenos días, Lucho, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Estuviste aquí hace un mes más o menos, o un mes y medio, y hablamos del panorama internacional. Desde entonces las cosas han cambiado en algunos sitios para bien, en otros no tanto, ¿no es cierto? A ver, empecemos por... ¿Por lo malo o lo bueno? Eso, a ver, empecemos por lo bueno. Bolivia, ¿no es cierto? Bolivia ha dado un giro muy positivo. ¿Cuál es tu opinión de cómo está manejándose Áñez y el giro que hay? Aunque también está la parte mala ahí de Evo Morales, que se fue de México a Argentina, en fin. Y ha dicho que va a participar en política, ¿no es cierto? De que hay que desmontar la campaña que se viene haciendo, en el sentido de que ahí se produjo un golpe de Estado. No hubo ningún golpe de Estado. Morales renuncia cuando se comprueba un enorme fraude electoral. 38% de las actas están viciadas. Denunciado por la OEA, además. Entonces, protestan los pueblos, interrumpen 20 horas el conteo de votos, y consumado el fraude, vienen 3 informes categóricos. Uno de la universidad, los ingenieros de la universidad demuestran que acá ha habido fraude. Después de la propia empresa veedora del proceso electoral, que fue contratado por el tribunal boliviano, que dice que hay fraude. Y finalmente vinieron un grupo de expertos de la OEA, cuyo informe ya conoce que fue un fraude gigantesco organizado por un presidente de la República. Por eso están presos los miembros del Tribunal Constitucional, y él no le queda otro camino que escapar, pedir asilo, que ahora lo quiere camuflar diciendo que ha habido un golpe de Estado, patraña a la cual se prestan algunos gobiernos, como el argentino, el mexicano, el nicaragüense, el cubano, el venezolano, entre otros. Entonces yo creo que Bolivia ha avanzado, finalmente van a un proceso electoral que será transparente, y eso es un paso positivo en la región. Y el otro paso positivo en la región ha sido la elección de Luis Lacalle a la presidencia del Uruguay, lo cual significa el fin de 15 años de gobierno del Frente Amplio, que básicamente está controlada por el Partido Comunista. Entonces, ahí hay 2 pasos positivos para la región, 2 gobiernos que se incorporan a la estructura democrática nuestra. Lo negativo es Argentina. Argentina está destruyendo la institución del asilo. Así de simple. Al permitir que Evo Morales pueda hacer declaraciones políticas, a pesar que el canciller Solá había dicho que no iba a ser así. Mire, yo no confío en el kirchnerismo, porque ellos siempre han sido aliados y blindadores, no solamente de Chávez, sino de Maduro, de Evo Morales. Es una cofradía política de izquierda. No confío, primero porque ni bien salió los resultados de las elecciones, Fernández y la señora Kirchner saludaron el triunfo, la victoria electoral de Evo Morales. O sea, avalaron el fraude, en 2 palabras. Segundo, no han reconocido a la actual presidenta. Tercero, han acordado que el llamado Grupo de Puebla, que está constituido por dirigentes de izquierda de América Latina, como Lula, la Kirchner, la señora Roset, Correa, trasladar su sede a Buenos Aires, Argentina. Es decir, la nueva sede de este nuevo grupo de izquierda, que viene a ser una suerte de foro de Sao Paulo, pero constituido por personalidades, ¿no? Una tercera mala señal. Cuarta mala señal ha sido que sus dirigentes vinculados a la seguridad han declarado en tema de Hezbollah, que está registrado como organización terrorista en Argentina por el presidente Macri, han dicho que ellos no se quieren comprar un lío con Estados Unidos, lo cual es una barbaridad, porque de alguna manera están dándole patente corso y aceptando que Hezbollah
no es terrorista y que puede funcionar. Está registrado como libremente. organización terrorista además por la Unión Europea, si no me equivoco, Por eso. y por Estados Unidos. Entonces, esos hechos a mí me asombran. Me asombran también que el nuevo gobierno argentino respalde a Maduro, me asombra que respalde a Nicaragua, me asombra que haya entregado su territorio para que sea usado como una plataforma política por Evo Morales, por el mismo Evo Morales que antes en México utilizó esa plataforma política para declarar que había sido víctima de un golpe de Estado y para además coordinar con narcotraficantes en un audio famoso difundido y que ha sido presentado ante la Corte Penal Internacional, coordinar, decía, con esos narcotraficantes para que bloqueen el acceso de comidas a las ciudades, lo cual, de acuerdo al derecho internacional y concretamente las normas que rigen Es un crimen la de Corte lesa Penal humanidad. Internacional, sí, es un crimen de lesa humanidad. Muy bien, todo eso lo ha permitido y ahora en Argentina ha hecho algo más, a pesar de lo que dice el canciller argentino, a quien no creo, ¿no? Lo que ha hecho es declarar a diestra y siniestra, anunciar de que se convierte en el jefe de campaña de su partido en Argentina, tener reuniones con los dirigentes, atacar al nuevo gobierno que intenta desestabilizarlo. Eso es un golpe enorme A la institución al misma, derecho de ¿no es asilo, cierto? que está normado, oye, por la Comisión de Asilo de La Habana de 1928, por la de Montevideo del 39, por la de Caracas del 54, donde se da a todo el apoyo necesario al asilado, pero hay ciertas reglas que debe cumplir. El asilado no puede utilizar un territorio para Claro, como atacar plataforma, al país sí. donde ha salido, ¿no? Como una plataforma política. Entonces a mí me da muy mala espina este regreso del justicialismo, peronismo en Argentina en cuanto a su política internacional, por lo menos. Sí, para no hablar de la política económica, en fin, eso se verá. Pero ¿existe algún mecanismo vinculante, obligatorio, para evitar que esto que acabas de mencionar ocurra? Es decir, la OEA podría exigirle al gobierno argentino que le diga a Evo Morales Pero por que supuesto se que calle. sí. Mira, acá el gran problema ha sido que durante largo tiempo los organismos internacionales han enmudecido, no han dicho nada ante hechos ilegales, atrocidades que se han cometido. Venezuela, por ejemplo, ¿no? Se ha confirmado el informe de la OEA, se ha confirmado el informe de las Naciones Unidas. Acaban de emitir un informe ampliatorio la alta comisionada de las Naciones Unidas señalando que siguen habiendo muertos, torturados, ejecuciones extrajudiciales y no pasa absolutamente nada. Es decir, Sí, pero antes de irnos hacia el Caribe, para terminar con el cono sur y de Lucho, bueno, tenemos por lo pronto 2-1, ¿no? Por decir, Uruguay. no, yo creo que 2-2, porque México ha cambiado desde una posición democrática en asuntos internacionales con Peña Nieto, que ya Correcto. salió, que estaba Si con el hablamos Grupo de a Lima, escala, ahora a está escala global, 2-2. 2-2. Con el que era el rey del antifraude, el hombre que hizo de su vida una campaña contra el fraude, que era López Obrador. Ha escrito 6 libros, ¿no? Él hacía grandes movilizaciones denunciando el fraude, para que vea cómo cambian las cosas, y hoy día se convirtió en el defensor y el protector de una persona que había hecho un fraude descomunal en Bolivia, ¿no? Entonces, son hechos que hay que registrar. 2-2 entonces. Chile, ¿cómo ves Chile? Parece que ya dejó de ser noticia, es decir, se ha vuelto una especie de protesta crónica que ya no nos llama la atención, pero sí ahí la violencia latente. ¿Cómo analizas? No latente, ejecutando. Bueno, sí. Ayer han incendiado Nuevamente. varios locales. Claro, bueno, sí, a eso me refería, en realidad, que ya no llama la atención, es decir, ya no es noticia en Chile que quemen una iglesia o un local, es decir, ya parece parte de la naturaleza de las cosas, ¿no es cierto? Además, los caminos que ha recorrido Chile para saltar esa crisis, lo que van a hacer es acentuar la crisis. El cambio, la convocatoria de una constitución nueva, no va a cambiar nada. ¿Usted cree que una nueva constitución va a dar empleo a la gente?
va a mejorar la economía de los chilenos. Por una nueva constitución van a aumentar los salarios, van a bajar el precio de los combustibles, de las medicinas, de los alimentos. No, para nada. Obviamente es la izquierda porque no quiere la constitución de Pinochet, como aquí la izquierda peruana quiere cambiar la constitución para que no sea la de Fujimori. Entonces, yo veo pues las complicaciones que tienen, se están azotando, los parlamentarios han decidido bajarse su sueldo a la mitad. ¿No? Se están flagelando, ¿no es cierto? Están pidiendo disculpas y le están dando más aire y más dientes. Van a pedir más y más y más, claro. Porque, por ejemplo, han bajado el precio de la luz, el precio de los medicamentos, han aumentado las pensiones. Todo eso se va a reflejar en la caja fiscal y se va a reflejar en recursos que Chile no va a tener para aplicarlos, por ejemplo, en la construcción de hospitales, de escuelas y en el bienestar de los ciudadanos. Yo no veo bien a Chile. Yo veo un gobierno muy golpeado, ¿no? Que tiene dos posibilidades: o seguir dando vueltas en un tema que no lo puede controlar, porque evidentemente ha pasado mucho tiempo y se ha demostrado que no lo puede controlar, o decir, bueno, hasta acá nomás, vamos a convocar a elecciones anticipadas y que el pueblo chileno elija la alternativa que quiere. Es una lástima, porque Chile es un país que ha avanzado bastante, es un país que tiene muy buenos registros de crecimiento y de bienestar. Tiene, como en todo lado, desigualdades. Las desigualdades no acaban con un decreto. Desigualdades hay en Estados Unidos, en Rusia, en Francia, en China, en Ecuador, en el Perú, en todo lado. Pero estamos pues ante una situación en Chile realmente, como tú dices, dramática, confuso, que parece que no tiene cuándo acabar. Entonces sería 3-2. 3-2 para los malos. Y ahora hablemos vamos a ver qué pasa, ¿no? Porque todavía es muy prematuro. Yo creo que de alguna manera el problema de Chile, lo leí ayer en un artículo, es que no se sabe con quién conversar. O sea, no hay un dirigente o un grupo de dirigentes que concentren la plataforma de reclamos y que con ellos puedas conversar, decirle, mira, si yo rebajo los aranceles, por ejemplo, para el ingreso de medicinas a Chile a la mitad, eso significa que el Estado deja de captar al año, por ejemplo, 500 millones de dólares. Y si deja de captar al año por ese concepto 500 millones de dólares, la forma de cubrirlo es anulando partidas presupuestales, ¿no? En construcción de hospitales o de colegios. Entonces, tú conversas casi con fantasmas, ¿no? Y eso ha generado un gran aturdimiento. Hay, digamos, una movilización invisible que no la logramos comprender ni identificar a sus líderes, ni cuál es el conjunto de ideas que ellos proponen y que son posibles realizar. Claro, es una agenda radical en realidad, y con un buenismo, ese buenismo típico de la izquierda, que al final termina perjudicando a aquellos que dice defender. Pero bueno, estaríamos 3-2 pues. Y encima Venezuela, hablemos ahora en extenso de Venezuela, por favor, que ya sería 4-2. Van a enjuiciar, han iniciado el juicio por traición, disque traición a la patria, a 4 legisladores más de oposición, con el apoyo de la Asamblea controlada por el chavismo, con el apoyo de la Fiscalía manejada por el chavismo, con lo cual ya es casi una veintena de congresistas, ¿no es cierto?, que están siendo perseguidos. Está el elemento que has mencionado, efectivamente, de que no han cesado, sino todo lo contrario, se acentúan las violaciones terribles, brutales a los derechos humanos, y sin embargo parecería que ahí un poco la oposición se ha quedado, no sé cómo lo ves tú, pasmada, ¿no? O sea, Guaidó hizo un intento, salió mucha gente a la calle hace 2-3 semanas, pero también ahí como que ya parecería que el estado de las cosas es así, ¿no? O sea, es parte de la naturaleza de las cosas, como si fuera algo ineluctable, ¿no es cierto? ¿Cuál es tu visión, Lucho? Bueno, lo mismo que tú piensas, hay un agotamiento. Esta es gente que con mucho valor se ha movilizado durante años, han matado los militares y las fuerzas bolivarianas, a muchos de ellos, jóvenes en su gran mayoría que han resistido, han apresado a centenares de ellos, han torturado a numerosos ciudadanos de la forma más bastarda, como
como poner la energía eléctrica en las zonas íntimas, envolverlos en bolsas de plástico para producir desahogamiento, numerosos casos de chicas y muchachos violados por la fuerza de seguridad, colgados, han tirado por la ventana a uno o dos de ellos, tienen prisiones que son depósitos humanos. No lo estoy diciendo yo, lo ha dicho la Comisión de la OEA, la Comisión de Europa, lo ha dicho las Naciones Unidas, todos lo han dicho. Entonces, esta gente que ha peleado con mucho valor, ¿no? Los han matado, pero tienen el gobierno de venezolano asesorado políticamente por Cuba los y por psicosociales Rusia cubanos, que son especialistas en el tema, ¿no? Como contrapartida no solamente al gobierno, a la Fuerza Armada, ahora están movilizando a los que llaman los voluntarios, han movilizado miles de voluntarios que dicen que defienden la revolución. Entonces vemos nosotros con mucha tristeza cómo un país como país comienza a agonizar, y más bien es un gran mérito que todavía en esas circunstancias Guaidó, la oposición en su conjunto, sigan resistiendo. Y han ¿no? sido traicionados porque nombran a Venezuela miembro del Consejo de Derechos Humanos. Es un despropósito. De Naciones Unidas. No, es el mundo al revés. Eso pasará a las páginas de inmundicia en asuntos internacionales, ¿no? Haber votado para que un país se integre en el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que es el consejo que vigila y protege los derechos humanos, a un país que las propias Naciones Unidas, a través de la alta comisionada, comprobó que violaban sistemáticamente los derechos humanos y que están procesados en la Corte Penal Internacional, es una demostración del cinismo y de la absoluta inoperancia de los organismos internacionales, ¿no? Todas estas cosas realmente nos llevan a la conclusión. Bueno, no sorprende, ¿no? Siria también fue parte en algún momento del Consejo de Derechos Humanos. En la época de Pinochet. Y es un país donde hay millones de muertos, desplazados, una guerra, en fin. Es decir, esa hipocresía, ese doble rasero de ciertos organismos internacionales, pero en fin, eso daría... Te repito la pregunta que te hice en la ocasión anterior, Lucho, respecto a Venezuela. La única salida que se me ocurre es que los grandes jugadores, los que cortan el jamón, como se dice en criollo, al final del día, que son Estados Unidos por un lado y por el otro lado, pues, no sé, Rusia y China quizá, se sienten y decidan una salida negociada, porque ¿cuál es la otra, o tú ves alguna otra opción? Los organismos internacionales inoperantes, la oposición agotada haciendo lo que puede, pero es cierto, el Grupo de Lima casi... El Grupo de Lima además con un candidato del Perú a la OEA que está diciendo, bueno, lo de Venezuela, ya mucha cosa con lo de Venezuela, no sé si caricaturizando un poco, pero en el fondo es eso, ¿no? Ya ocupemos de otras cosas, o sea, ¿cuál es la salida? Es que lo que pasa es que en ese caso también hay un agotamiento. Acuérdate cuántos años se ha tenido el tema de Venezuela encima del pupitre, las decisiones. No se ha podido siquiera aplicar la Carta Democrática, que significa excluir a Venezuela, no del organismo internacional, porque para hacerlo se necesitaban 23 votos, que no se han conseguido. Se lograron un máximo, en el mejor caso, de 20. Entonces hay una gran frustración de todos lados, lo que nos debe llevar a analizar un rediseño de los organismos, porque no sirven para nada. O sea, ese es un caso de estudio emblemático para, aparte del caso mismo, rediseñar los organismos internacionales, de acuerdo. Entonces, lo que estás diciendo, la conclusión tristísima a la que estamos llegando es que el tiempo juega a favor de Maduro. Por eso te reitero la pregunta, para evitar que esto siga así, ¿te parece sensato, te parece realista? El experto eres tú en el manejo de las relaciones internacionales. ¿Lo ves realista que se siente Trump con Putin y con Xi y le digan a Maduro, ¿sabes qué, hijito? Tú y Diosdado Cabello
y todos los pedidos por narcotráfico, porque además tenemos ese elemento del cártel de los soles, o sea, se ha vuelto un narcoestado Venezuela, donde la cúpula, además de hambrear al pueblo y de reprimirlo, está ganando miles de millones de dólares con el narcotráfico. Eso es una cosa de locos, pero entonces que se sienten y que le digan, ¿sabes qué? Te vas a vivir pues a La Habana, a Moscú, no vas a terminar colgado de un poste como Mussolini, como Ceausescu, pero ¿tú crees que es realista hablar de eso? Yo creo que algo se tiene que hacer, ¿no? Yo quiero solamente recordarte que cuando no funcionan los grandes organismos internacionales ocurren las inmensas tragedias. La Segunda Guerra Mundial se porque no funcionó la Sociedad de Naciones, que era la antecesora de las Naciones Unidas. Hitler mataba, Hitler perseguía población judía, masacraba a sus ciudadanos, se anexaba a países y la Sociedad de Naciones... Se iba armando, violando el Tratado de Versalles. Anexó a Austria, no dijeron nada, pensaron que con eso lo iban a apaciguar. Los Sudetes, luego Checoslovaquia. ¿No? Chamberlain regresa con el papel, he conseguido la paz para la siguiente generación. Bueno, eso, mira, Uri, es un magnífico ejemplo que se puede dar. Cómo cuando no funcionan los organismos internacionales que fueron precisamente diseñados para alejar los peligros de una guerra, de la violencia o de los ataques a los derechos humanos, se produjen casos abominables como la afirmación del nazismo en Alemania, que hizo los mayores horrores que recuerda la humanidad. No funcionó, lo dejaban pasar, tenían todos los informes que Alemania estaba construyendo centenares o miles de tanques, aviones, artillería que le iban a utilizar para una guerra, y nadie se atrevió a decirle excepto nada. Churchill, ¿no? Churchill le dijo a Chamberlain, usted nos ha traído deshonra y además nos va a traer guerra. El único que fue firme, pero fracasó, fue Churchill, que de un principio advirtió, no, acá hay que tomar medidas urgentes, y nadie le hizo caso. Y lamentablemente eso es un ejemplo que nosotros podemos dar de lo que sucede cuando estos organismos que son diseñados con propósito simplemente no funcionan. La Corte Penal Internacional, vamos a hablar claramente, desde el 2002, Uri, desde el 2002, hay denuncias contra la Corte tiene 700 denuncias de torturas y asesinatos, ¿correcto? Desde el 2002, mira que estoy hablando, o sea, hace 15 años por lo menos, ¿no? La propia señora Tamara Sahún llevó a la Corte Penal Internacional docenas de denuncias de torturados que tuvieron el valor de escribir de puño y letra las torturas que les habían hecho, poner su firma y su huella digital. ¿Tú crees que desde hace 15 años ha movido un dedo esa pandilla de ociosos y burócratas de la Corte Penal Internacional que ganan cerca de $20,000 mensuales más otras joyerías? No han mandado un solo fiscal hasta el día de hoy. Entonces, yo me pregunto, ¿qué hacemos en la Corte Penal Internacional? Yo creo que acá se necesitan decisiones fuertes. Y el Perú y varios países de la región se convirtieron en parte de la denuncia contra Venezuela en la Corte Penal Internacional. No les han hecho caso. Hasta el día de hoy no va un fiscal, y eso en consecuencia sigue acentuando la represión, las violaciones a los derechos humanos y los actos de barbarie que comete el gobierno de Venezuela. Entonces, todo esto es un tema pues complejo, pero que hay que tratarlo con absoluto realismo. Sí, yo sí, te confieso, mira, siempre he sostenido que quizá la salida sea lo que acabo de mencionar, de que se sienten los grandes jugadores, pero por otro lado, por ejemplo, se cumplen el viernes 30 años de la invasión estadounidense a Panamá. Fue una brusca, por decirlo de la manera más. Murieron 200 civiles panameños, 300 militares panameños, pero acabaron con un dictador que, por cierto, hasta muy poco antes había sido un colaborador de la CIA que dirigía Bush padre, que fue el que finalmente decidió la invasión, porque mataron a un soldado estadounidense y abusaron de la esposa de otro, y Bush hay una magnífica reseña en El País de España de cómo se pasó toda una madrugada Bush hablando con todos los presidentes latinoamericanos, pero al final, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿no? Entonces, no sé, a lo mejor
Claro, uno dice una intervención militar, pero viendo el sufrimiento de millones de venezolanos, a lo mejor, no sé, la otra alternativa, para finalizar con eso, nos quedan un par de El minutos. embajador Stein, que nosotros lo conocemos porque vino acá de la OEA como veedor de las elecciones. En el 90, si no... No, las elecciones del 2000, 2000 que del las 2000, declaró perdón. irregulares y se retiró. El embajador Stein está presidiendo la misión de ACNUR contra los refugiados en el caso de Venezuela. Y acaba de señalar en un informe presentado hace un par de semanas, que lo puedes buscar, acaba de señalar que ellos estiman que la situación es tan catastrófica en Venezuela que este año 20 los migrantes van a ser 6.200.000. O sea, van a haber 1.200.000 o 300.000 migrantes venezolanos más, porque la situación es cada vez peor. Entonces estamos ante una tragedia de dimensiones sin antecedentes en la historia del hemisferio. Esa es la absoluta realidad. Frente a esto, tú decías algo cierto. Yo siempre me he preguntado por qué las cancillerías del Grupo de Lima no piden una reunión con el canciller de Rusia, básicamente, que es el que financia esto, ¿no? Para decirle, oye, ustedes no pueden seguir apoyando a un gobierno genocida, porque tenemos la única fuerza que tenemos ante Rusia es no comprarles armas. Ellos viven de la venta de armas a América Latina, entre ellos al Perú, que han vendido aviones de combate. Pero nadie habla con los rusos. ¿Por qué? No sé, le tienen temor, le tienen miedo. Además es una injerencia grosera en una zona de influencia digamos, nuestra, por nuestra, último, ¿no? Nadie les dice nada. Entonces ellos aparecen con militares, con aviones, dan su respaldo a Maduro, y ese es un golpe político contra todos nuestros países. Entonces yo te digo, ese es un tema que es absolutamente fundamental. Pero yo creo que también nuestros países, para seguir acentuando la presión, deberían exigir, entre otras cosas, que así como en el BID retiró al delegado de Maduro y nombró al delegado de Guaidó, así también ir sustituyendo la CAF, que la preside un exministro peruano, ¿no? Carranza, debería retirar o pedir que retiren al delegado de Maduro para nombrar al delegado de Guaidó. O sea, hay que hacer todo el esfuerzo posible, ¿no?, para acentuar una respuesta diplomática firme, y naturalmente también pensar más arriba, ¿no? ¿Qué hacer? Una convocatoria, una reunión que tiene que haber en su momento entre Estados Unidos y Rusia, básicamente, para tomar alguna decisión sobre este tema, porque lo que no podemos hacer es dejar que masacren un pueblo, es que se cumpla lo dicho por Stein, que el próximo año tengamos 1.200.000 seres humanos más caminando por toda América Latina en búsqueda de empleo, en búsqueda de alimentos, de comida para sus hijos. Eso es lo que está pasando. Es una catástrofe humanitaria sin precedentes. Mira, todo ha bajado. Por ejemplo, a mí me parece inconcebible la debilidad de la Cancillería del Perú, que no ha levantado la voz para respaldar al nuevo gobierno de Bolivia. No hay una declaración del presidente respaldando al nuevo gobierno de Bolivia, ni una. Y eso resiente muchísimo. Y sé por qué te lo digo, a la administración de la nueva mandatario. Por supuesto, ni una palabra del presidente y tampoco del canciller, ¿no? Están afónicos en el tema, lo cual a mí me preocupa mucho, porque en Bolivia se defienden principios y valores democráticos. Y ahí ha debido haber un pronunciamiento firme de parte de la Cancillería de reconocimiento del actual gobierno y de respaldo al esfuerzo que viene realizando para una transición democrática vía convocatoria de elecciones. Bueno, se nos ha ido volando el tiempo. Agradezco mucho la presencia de Luis González Posada, ex canciller, valiosísimo en sus aportes. Eso es todo por hoy, amigos. Nos vemos mañana en Ni con Dios ni con el Diablo. Gracias. Estás viendo RCI, Radio Canal Identidad.